Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué cuando la luz se pegaba a las cosas como una película de polvo invisible. El coche quedó detenido frente al portón de hierro, y durante un instante me pareció que el aire no avanzaba. Un eucalipto inclinaba su copa hacia el tejado de pizarra, y el ladrillo ennegrecido, con sus juntas blanqueadas por la cal, parecía contener un calor acumulado durante décadas. Crucé la verja y el crujido no se alzó como una protesta, sino como una respiración. No había voces en aquel lugar. Solo un pulso ancho que no dependía de nadie y que se extendía desde los cimientos a las molduras, como si todo el edificio fuese un animal satisfecho al verme entrar. La casa victoriana no destacaba por su tamaño, sino por el modo en que aceptaba la luz. Los paños de cristal emplomado filtraban una tonalidad de té viejo sobre el zaguán, y la alfombra del vestíbulo, roída en el centro, ofrecía una suavidad desgastada bajo la suela. El bronce de la aldaba dejaba un olor metálico en los dedos, una huella que no se iba con el primer frote. La puerta, al cerrarse, encajó con un sonido denso que no recordaba haber escuchado en otras casas, una especie de apagamiento del mundo exterior, una junta que encaja al milímetro y anula la calle, sus ruedas, sus voces, sus pájaros. No vine por una casualidad alegre ni por un encargo de prisa. Vine para quedarme un tiempo que no había medido, con un puñado de cajas y un cuaderno de tapas negras donde apuntaría la rutina que intentaba recuperar. Al atravesar el pasillo, tuve la sensación de que la casa ya tenía mi tiempo medido por mí. No formaba parte de mi inventario, pero parecía haberlo hecho hacía mucho, como si hubiese encontrado mi nombre entre sus papeles. Las paredes olían a cera, a madera barnizada, a humedad controlada. No era la humedad tullida de los sótanos descuidados, sino una película viva que conservaba la elasticidad de los papeles pintados. Con la yema de los dedos rocé la cenefa azul grisáceo del corredor, los pequeños motivos de hojas trepadoras, y la textura se me quedó en el tacto como una miga de pan sin que hubiese migas. Sentí la casa bajo la piel. No la inhabitaba nadie, y sin embargo nada en ella parecía abandonado. Las lámparas de gas convertidas a electricidad guardaban una especie de vergüenza brillante. La escalera principal mostraba la huella de pasos invisibles, los escalones de pino con una curvatura apenas perceptible en el centro, y el pasamanos, pulido por manos que ya no estaban, conservaba una temperatura de cuerpo tibio. Elegí la habitación del primer piso que daba al jardín trasero. Las cortinas de lana pesada tenían olor a polvo limpio, una contradictoria nitidez antigua, como cuando se abre una caja de naftalina en una casa que se ventila con moderación. El empapelado mostraba un motivo de helechos y medallones. En la esquina, una cómoda de caoba guardaba con sus asas como orejas de animal, y, frente a la cama, un espejo alto con marco de nogal tenía una superficie levemente ondulada, un vidrio viejo que devolvía la imagen con la serenidad de un estanque bajo bruma. Al dejar la maleta sobre la colcha, la cama cedió con un sonido seco, y ese suspiro me pareció de alivio. Hubo un primer día de recorrido metodológico, de inventario pedestre. Abrí la alacena de la cocina y encontré tarros vacíos etiquetados con pulso firme, clavo, pimienta de Jamaica, corteza de limón. El papel de estraza que forraba los estantes estaba limpio, aunque amarilleado, y el fregadero de loza tenía ese brillo mate de los objetos que se dejan en paz. El olor allí cambiaba, hierro, agua fría, un resto de carbón en algún sitio donde no correspondía. Los grifos dejaban escapar un hilo que parecía nacer más abajo, como si el agua no subiera por tuberías sino por hábitos. Me detuve en la biblioteca. Era una sala rectangular con dos ventanas altas que daban al jardín y a su sombra verdosa. Los lomos de los libros eran una colección de tedios y obsesiones ajenas, botánica doméstica, georgianos célebres, manuales de cocina de 1880, revistas encuadernadas con fotografías de faros. Olían a cola de encuadernar, a tela, a papel encanecido. Sobre la mesa central, una agenda grande con cubierta de cuero había quedado abierta en una fecha cualquiera, sin marca. Pasé los dedos por sus páginas y hallé una lista de pequeñas atenciones: cera en la escalera, revisar bisagra izquierda del comedor, airear la habitación del norte, girar colchón cuarto trasero, limpiar cristal superior puerta del invernadero.
La letra no era rigurosamente antigua ni moderna, era simplemente aplicada, como si cumplir esos puntos mantuviera un equilibrio. Tomé un lápiz, sin saber por qué, añadí una línea, engrasar el pasador de la puerta lateral. No lo había probado todavía, pero lo escribí como quien repite una oración que ha escuchado. El invernadero, adosado a la parte posterior, era una caja de luz con sobredosis de sombra. Su techo de vidrio esmerilado dejaba pasar un resplandor lechoso, y el olor del lugar, incluso cerrado, era de tierra vieja y cortada, con notas de musgo. Las mesas de trabajo tenían marcas de macetas redondas, círculos de un café más oscuro sobre la madera, y en un extremo todavía quedaba un helecho vivo, pequeño, con frondes nacientes como puños. No sé cómo había sobrevivido a temporadas de nadie, pero su verde era tan reprimido y correcto que parecía entender las reglas de la casa mejor que yo. Acerqué los dedos, no para tocarlo, sino para sentir su humedad en la piel. Parecía respirar. Pasaron los días con un ritmo que no elegí. Me descubrí despertando siempre en un intervalo de luz blanda que no correspondía a una hora exacta del reloj. Los relojes de la casa, y había varios, no coincidían entre sí. El del vestíbulo, con su péndulo detrás de una ventanita oval, se adelantaba 5 minutos cada jornada. El que descansaba sobre la repisa de la chimenea del salón, con su campanilla, perdía imperceptibles segundos que se notaban al final de la tarde. No los corregí. El sonido de cada uno se volvió parte del paisaje. El tic-tac de madera seca del vestíbulo, el golpe pequeño y redondo del salón, el susurro de engranajes en la mesilla, todos sumaban un rumor que, más que marcar horas, medía densidades. La casa tenía las suyas, y yo las aprendí. Comencé a cumplir pequeñas tareas de la agenda. Pulí el pasamanos con una cera de abeja que encontré en un cajón, y el olor dulzón llenó la escalera durante horas, mezclándose con un cuero antiguo que emergía de algún sitio. Revisé bisagras con una gota de aceite, y cada que la hoja de una puerta cedía sin queja, sentía algo parecido a un agradecimiento que no venía de mí. Aireé cortinas pesadas, sacudí alfombras con movimientos cortos, como si de mi brusquedad dependiera el equilibrio de un tejido que no debía agitarse demasiado. Al final del día, cuando bajaba la luz detrás de la vidriera que mostraba flores de vidrio, la casa parecía acomodar sus articulaciones con discreción, y la noche entraba con una calma que nunca había vivido en una ciudad. Estaba solo y, sin embargo, rara vez me sentí solo. No había voces ni pasos, pero sí presencias medibles. La temperatura en el tramo medio de la escalera era distinta a la del tramo superior. El aire frente a la puerta del cuarto del fondo se movía con la delicadeza del hilo de una araña, como si hubiese un intercambio secreto entre grietas. Los suelos sabían de mis recorridos. Anotaban el lugar donde me detenía a escuchar la lluvia, y, al siguiente día, me ofrecían ese mismo punto con una suavidad mayor. Al cruzar el salón, a la altura del tercer tablón desde la chimenea, se notaba un resalto que no era peligro ni defecto, sino memoria. El espejo del cuarto, al principio, fue un consuelo. Devolvía mi imagen con una distorsión pequeña, sin crueldad, como esos retratos pintados con voluntad de halago. Pero empecé a evitarlo al caer la tarde. No me devolvía otra cara ni me asustaba, solo me ofrecía una lentitud que no reconocía como mía. La mano levantada tardaba un instante en encontrar su lugar sobre el cristal, y ese desajuste, esa respiración diferente entre el gesto y la réplica, se convirtió en un silencio que me pesaba detrás de los ojos. Una noche lo cubrí con la colcha de viaje para dormir sin esa quietud en la habitación. Por la mañana, encontré la colcha doblada con esmero sobre la silla, una manera de doblar que yo no conocía hacer. El pliegue central estaba tan limpio, tan impecable, que había sido practicado durante años. No sentí que alguien hubiera entrado. Percibí que el cuarto, o lo que lo sostenía, prefería el vidrio sin tapar. En la cocina aprendí el gusto del agua según la hora. A primera de la mañana, sabía a tierra fría, como si hubiese pasado por arcillas vivas. Al mediodía se acercaba al metal. Por la tarde, se volvía sorda y suave. Los olores, también, tenían un calendario propio. A mitad de semana, surgía una voz de pan tostado en el aire sin que yo encendiera el horno. Quizá la madera exhalaba migas antiguas al calentarse el sol sobre el ladrillo. En la biblioteca, los libros de botánica tenían un aroma más marcado a primera hora, como si les hubieran enseñado a abrirse entonces. Las revistas de Faro se volvían intensas cuando el cielo se encapotaba. No me había prometido estar allí indefinidamente, pero la casa trabajó sobre mi idea de salida con una cortesía inflexible. Cada vez que pensaba en la fecha, un ruido suave me distraía.
el roce exacto de una hoja sobre otra en alguna puerta, el chasquido de la madera acomodándose, una gota en un lavabo sin agua. No eran sobresaltos, sino recordatorios musicales de una respiración que se estaba sincronizando con la mía. El jardín, mientras tanto, atravesaba su propio tiempo suspendido. Los rosales viejos parecían de hierro y algodón, sus espinas carecían de agresividad, y sus hojas tenían una capa tenue de polvo que conseguía perfilar el nervio central con precisión entomológica. A veces, al caer la tarde, un color verde más profundo emergía desde el suelo como si algo hubiera humedecido la tierra desde abajo, sin riego ni lluvia. Subí al ático cuando el calor retuvo la casa en una quietud de horno amable. El abajur de la lámpara estaba forrado con tela envejecida y, aún así, la luz no hacía daño. Abrí baúles con hojas de papel seda que crujían sin desmoronarse, y el olor que escapó era el de tejidos cuidados, el perfume dulce de petos de niño que tal vez dormirían siglos. Encontré una corona de cabello extendida en un marco de sombra, con su minuciosa geometría de trenzas, flores y lazos, no daba miedo, imponía un respeto inexplicable. La casa no exhibía sus reliquias, las guardaba con compostura. El polvo en el ático tenía un peso particular, un espesor de harina con limaduras. Cogí un puñado y, al dejarlo caer, no se alzó en nube, sino que descendió como una seda rota. El ático conservaba el rumor del viento más que el viento mismo. Una vibración en la tabla más pensada de la cubierta iba y venía en intervalos largos. Bajé al sótano cuando la tarde se volvió gris. La escalera que conducía a él era más estrecha, una columna de piedra y ladrillo con peldaños de madera más áspera. El olor cambió a carbón viejo y a óxido, con una línea de humedad helada que rozaba los tobillos. La temperatura allí correspondía a otra estación. El suelo era de tierra batida, y de una esquina nacía un olor a fermento que no era desagradable, como si algún cajón hubiese guardado frutas y ahora recordase su dulzor seco. Contra una pared, la vieja caldera parecía un animal deshabitado. Al acercarme, percibí un golpe seco, rítmico, leve. No provenía de tuberías activas, era un sonido residual que persistía, el recuerdo de un metal que había estado expandiéndose y contrayéndose durante años. Me quedé escuchando ese pulso ajeno hasta que mis propias manos adoptaron su cadencia sobre el bolsillo del pantalón. En el tramo intermedio entre ático y sótano había un terreno de nadie, el hueco del montaplatos. La cabina ya no funcionaba, pero su carril de madera guardaba astillas suaves como hilo. Abrí la trampilla en la cocina y dejé dentro una cuchara de té, quería sentir si la casa devolvía o retenía. A la mañana siguiente, la cuchara apareció en el estante de la alacena, limpia. No pude haberla puesto yo. Tampoco nadie. Ocurrió lo más sencillo, la casa redistribuyó una cosa pequeña a un lugar lógico. Probé de nuevo con un ovillo de cordel. Surgió en el cajón de las velas. Puse una pluma seca. La hallé, sin tinta, sobre la agenda de la biblioteca. No era una broma ni un truco, era la confirmación doméstica de un principio. Todo en el interior buscaba su lugar de acuerdo a una memoria que no me pertenecía, y esa memoria me iba incluyendo. Empecé a traerle a la casa pequeñas atenciones como quien alimenta a un animal sin dueño. Un poco de leche derramada sobre el pollete de la ventana, que limpiaba después de que la gota dejase su círculo. Un cabello enredado que colocaba en el borde de la cómoda antes de barrerlo. Un botón suelto que dejaba en el platito de porcelana con ribetes dorados. La casa no me devolvía nada que me mantuviera alerta. Me devolvía calor estable, silencio habitado, el consuelo de una lámpara que nunca ardía del todo brillante ni nunca se apagaba por completo. Empecé a dormir sin relojes junto a la cama. Las horas eran otra cosa. No hacía falta inventar historias para la casa, las ofrecía con sus sombras largas a ciertas horas. En el tramo de la escalera donde la vidriera pintada proyectaba un pájaro amarillo, a mediodía la luz formaba un rectángulo exacto que rozaba el borde de un escalón y cortaba en diagonal el siguiente. Al plantar el pie, se sentía una leve resistencia en la planta, un lugar más cálido en la madera, como si cientos de veces un cuerpo hubiese detenido ahí el gesto y la casa lo mantuviera para que no se perdiera. En el salón, sobre la repisa de la chimenea, había retratos al óleo, ninguno con ojos que siguieran. Las grietas del barniz, sin embargo, formaban mapas, redes de ríos sobre los rostros, las frentes, las manos. A veces me sorprendía repasando con el dedo una ruta de grietas y llegando, sin querer, a un punto donde la pintura parecía más delgada. Bajo la capa amarillenta se adivinaba un dibujo previo. No mostraba otra figura ni otro gesto.
Mostraba un espacio vacío en el lugar donde suele haber alguien. El marco de ese vacío tenía la forma sin contorno de un cuerpo de pie frente a un ventanal. No me inventé ninguno de los cambios auditivos que siguieron. La casa aprendió mi andar y me devolvió ecos justos. A las 2 noches quité los zapatos para no escucharlos, y entonces surgió el sonido de mis pies descalzos como un tejido húmedo sobre madera templada, un sonido de tela, de plantas, de piel. El zumbido creciente de la tarde se volvía más grave cuando me sentaba en la biblioteca, y la página de un libro pasaba sin que yo la pasara si me quedaba con la vista en el jardín. Una corriente de aire sutil, como de respiración en otra habitación, me rozaba la nuca al adelantar el cuerpo hacia el ventanal. Al retirarme, nada. Repetí la prueba varias veces y el rozamiento se volvió parte del modo en que me acercaba a mirar hacia afuera. Dejé de mirar hacia afuera tanto tiempo. La calle era otra cosa, las voces que alcanzaban a llegar llegaban ya convertidas en hilo. Los coches existían como sombras de movimiento sobre la moldura superior de la pared, y cuando los niños pasaban vuelvo a decir que no se oía sonido de niños, solo una alteración en la luz que delataba su proximidad. La casa no prohibía nada, tan solo amortiguaba lo que me distraía de ella. No había llaves extraviadas ni puertas que se cerrasen solas con violencia. Había invitaciones a permanecer en ciertas franjas. La mesa del invernadero ofrecía a las 6 de la tarde un olor a humedad que calmaba. El pasillo del piso superior, al anochecer, se llenaba de un ámbar tan reposado que era difícil atravesarlo sin detener el cuerpo. La agenda siguió abierta sobre la mesa. Yo aportaba mis notas. Escribí, enchapar de nuevo la esquina del aparador, aunque no lo hice. Añadí, cepillar las cerdas de la alfombra del corredor, y lo hice con un cepillo que encontré cuando el punto ya estaba escrito. Apunté, limpiar la mancha de la esquina de la habitación del fondo, y usé un paño sin que la mancha cediera, porque no era mancha de suciedad, sino de sombra antigua que la pintura había aceptado. Algunos días, mi letra imitaba sin querer la letra de antes, y esa deriva caligráfica no me extrañó. La casa, con su seguridad viscosa, iba acomodando mi mano a su modo. La noche de tormenta llegó sin dramatismo. El cielo se cargó de una electricidad lejana y en el interior se percibió un cambio de densidad. No hubo relámpagos visibles desde la biblioteca, solo un espesor nuevo en el aire. Los maderos, bajo la techumbre, soltaron pequeños claqueteos de complacencia, y el olor de la caldera apagada se volvió más marcado, como si el hierro no quisiera dejar de participar. Me senté y sentí que el asiento me había guardado un molde que yo no había dejado. El corazón tomó al principio su propio ritmo rápido, pero se me fue alineando hacia una longitud de onda menos personal. Pensé en la salida al día siguiente. En hacer la maleta con decisión silenciosa, sin gestos rituales, solo algo resuelto. La casa me devolvió el viento finísimo detrás del cuello, a una temperatura de neutralidad perfecta, ni frío ni calor, y la ventana se opacó por fuera, como si la lluvia hubiese decidido ser niebla en el vidrio. El plan se retrasó unas horas, y esas horas fueron suficientes para que la cama se apropiara de mi espalda de un modo del que no se sale con un sílaba. Dormí allí dentro de un sueño sin bordes, de color casi dorado, con olores de lino y madera mojada. Desperté sin culpa. Llegué a la cocina, preparé café, y el chasquido del interruptor me pareció indecoroso, como una grosería moderna. Encendí las lámparas de la sala con el giro suave de un interruptor de rueda, y respiré un aire de polvo bajo, casi dulce, como el que se levanta cuando se cambia de sitio un sillón pesado que llevaba un tiempo largo asentado. La casa, aquella mañana, estaba de fiestas discretas. Comencé a guardar cosas en la maleta por segunda vez un día después, y un pequeño alzamiento en el suelo me atrapó el tacón con delicadeza. No fue un tropiezo, ni una caída, ni una advertencia. Fue como si una mano sujetara la suela para mostrarme una fibra deshilachada en la alfombra que había que recortar. Tomé unas tijeras. Corté la fibra. La guardé en el platito de porcelana que ya tenía 2 botones, un alfiler torcido, 3 migas de pan, un pétalo de algo que no recordaba haber visto, y el rizo de un cabello que no era mío ni de nadie cercano. Cerré la maleta y la dejé de pie junto a la cama. La casa no empujó ni tiró ni cerró con viento. Se mantuvo paciente. Al tercer día desde la primera intención, la maleta ya no me pesaba. Se convirtió en un objeto neutro, un mueble más. En su cuero aparecía cada mañana un polvo muy fino que yo quitaba con un paño, y al pasar la mano, mi reflejo en el metal de la hebilla se veía cada vez menos vivo. No es que yo estuviera enfermo o que perdiera brillo. Era que los reflejos de la casa anulaban excesos de realce.
Las superficies brillaban menos. Las pieles asumían una luz más baja. El espejo del cuarto, sin cubrir, me devolvía a veces el rostro con un velo leve, como si la habitación entera hubiese exhalado sobre el vidrio. Pasaba un dedo, y el trazo quedaba un segundo antes de desaparecer, como si lo absorbiera el cristal. El dedo, al retirarse, tenía un olor a aceite viejo, a barniz. Aquella semana cambiaron las ventanas. No físicamente, sino en su relación con fuera. Durante un ratito pequeño al amanecer, el jardín se veía con un contraste que no correspondía a la hora, como si lo iluminara un foco lateral. Las hojas de los árboles tenían los bordes tan definidos que cortaban el ojo. Luego, el contorno se ablandaba hasta volverse una acuarela teñida de humo. Dejé de prestar atención a la calle. Dejé de pensar en la basura que alguien debía sacar. Dejé de escuchar la radio. La casa me dio ocupaciones simples: cepillar, ventilar, reacomodar, mirar por mirar, detectar la diferencia mínima entre la tarde de un jueves y la de un viernes en el modo en que el olor de la madera recorre la escalera. Encontré un marco vacío en el pasillo del piso superior. Estaba al final, detrás de la curva del corredor, y no lo había visto antes. No era un marco con un hueco vulgar, conservaba su vidrio. Tras él, el papel protector mostraba una mancha pálida con la forma de un cuerpo borrado. No me detuve. No acerqué la cara para comprobar si había polvo por dentro. Sellé ese rincón con una indiferencia voluntaria durante días. Sin embargo, cada vez que pasaba, mis dedos describían un gesto invisible en el aire, el gesto de apartar, de limpiar, de alisar. Hasta que, al final, apoyé la yema de un dedo en el vidrio y noté el frío seco de esa superficie más nuevo que el resto. El hambre de la casa no era voracidad. No quería ni carne ni sustos. Quería repetición, atención, el latido que imita a otro latido hasta que no hay diferencia. Cada mañana se instalaba sobre las 6 un silencio de metal templado que duraba lo que tardan en asentarse las brasas de una chimenea. A las 10, el aroma de lino seco se imponía en el pasillo. Al mediodía, la luz del invernadero nacía sin sol. A las 3, el salón aceptaba la sombra como un huésped antiguo que vuelve y no pregunta. A las 7, la cocina desprendía una nostalgia de caldo sin que hirviese nada. A las 11, los relojes de la casa parecían ponerse de acuerdo a su manera, y el conjunto de tics formaba un estuche donde el sueño se deslizaba sin necesidad de decisión. Acepté el horario. La casa lo había redactado por mí. No faltaron señales de que yo estaba olvidando cosas que no debía olvidar. Un día me costó recordar el color exacto de mis sábanas en mi otra vivienda. Otro, no pude reconstruir el trayecto habitual al trabajo. Las cartas que dejé encargadas de reenviar nunca llegaron, o quizá nunca fueron escritas. El teléfono dejó de sonar no porque no tuviera cobertura, sino porque el sonido ya no pertenecería a esa acústica. Me sorprendí hablando en voz baja algunas tardes, pero no utilizaba palabras para decir. Mi boca se abría un poco y exhalaba aire como quien comprueba la temperatura de la habitación sobre el dorso de la mano. Después podía estar horas sin necesidad de producir nada que se pareciera a un idioma. El jardín cambió su ruido. Ya no era el roce irregular de hojas, sino un tapiz sordo que subía al atardecer. Las aves dejaron de posarse frente a las ventanas. No es que no vinieran, quizá ya no eran datos necesarios. Una vez se paró un gato sobre el muro. Su pelaje tenía la textura de un derrame de tinta, y sus ojos reflejaron un fragmento de nubes. No me miró. Para él, la casa y yo éramos una sola cosa de piedra, madera, polvo y regularidad. Yo, adentro, me acostumbré a sentir un gusto diminuto a plomo en la base de la lengua cada vez que bajaba al sótano. Arriba, me reconfortaba el amargor leve de la goma laca cuando repasaba con un paño las molduras. El inviernocillo que llega en el centro del verano entró por las noches. No era frío, era una especie de acuerdo con la temperatura. Las sábanas guardaban mejor la forma. Los pies encontraban un punto exacto de tibieza en el suelo al salir de la cama, como si un animal pequeño hubiera pasado la noche allí y ahora dejara su calor para que yo lo recogiera. No vi cosas moverse sin intermediario humano. No escuché pasos que no fueran mis pasos. No noté puertas que se cerraran con insolencia. Noté, eso sí, que la casa prefería que le hablara con la piel. Sentí, por ejemplo, que el pasamanos esperaba mi mano. Que al tocarlo con una planicie amplia, sin la prisa de los dedos, el descenso por la escalera se convertía en un acto redondo, y el cuerpo, al llegar abajo, estaba preparado para aceptar el olor de la entrada, ese olor a bronce tocado y a aire sin calle.
Sentí que la biblioteca era más amable si me sentaba del lado de la ventana izquierda y no de la derecha, y que, si cruzaba la pierna, el pantalón rozaba una pequeña aspereza en la tela del sillón que la palma de la mano podría alisar con 2 o 3 pasadas. Sentí que el invernadero se beneficiaba de un vaso de agua volcado a las 6:20, no antes ni después, una gota sobre el borde de madera, otra sobre el suelo, y después, una aspiración lenta de ese aire húmedo, un aire que sabía a piedra limpia con trazo de verdín. En cierto punto, dejé de usar el cuaderno de tapas negras. No porque hubiese completado una lista, sino porque la lista ya no necesitaba palabras. La agenda de la mesa siguió abierta, con notas impresas de alguien que no conocí. Empecé a reconocer las huellas dactilares ajenas sobre el papel, círculos de grasa antigua que formaban lunas minúsculas al borde de las páginas. Cada luna tenía un halo. Me descubrí colocando mi pulgar con cuidado sobre una de ellas, alineando mi carne con la carne de un desconocido que había escrito allí en 1903 o en 1921, no importaba. Y la casa, con esa paciencia que no pedía nada, apretó el aire alrededor de la mesa lo suficiente para que mi pulgar se quedase medio segundo más. Aquella tarde, con el sol muy bajo, subí al piso de arriba y encontré el marco vacío distinto. No había otro cuadro. No había cambiado de sitio la luz. Solo ese vidrio, que antes parecía nuevo, mostraba en su interior una marca que no se veía de frente. Me desvié un poco y apareció. Era el trazo leve de algo que alguna vez estuvo apoyado. No un rostro, no unos ojos, no una boca. El borde de una mejilla, un arco apenas insinuado de mandíbula, un sitio donde la piel empuja el aire sin rozarlo. No tuve miedo. Tomé un paño y reparé una mota en la esquina. El vidrio se empañó por un segundo, como cuando alguien ha estado respirando muy cerca y se aparta. Bajé al salón. De los retratos, uno mostraba bajo la pátina un detalle que no había visto. Sobre la mesa frente a la figura, un objeto vagamente ovalado que no era fruta ni reloj ni caja. Su superficie era lisa. Podía ser un espejo pequeño. Podía ser nada. Al acercar la nariz, olí la tibieza antigua del aceite, un perfume a lino, a nuez. El barniz dejaba, con el calor del aliento, un brillo estirado. Me aparté. La casa ajustó sus maderas con una crispación mínima y una calma inmediata después, como cuando el cuerpo termina de colocarse sobre la almohada. Pasó otro día, o varios. La noción de fecha tenía bordes suaves. Me di cuenta de que no me dolían los dientes al despertar, que no se me clavaban brillos agudos detrás de los ojos, que las manos habían adoptado una sequedad útil, sin grietas. Empecé a identificar, sobre la mesa de la biblioteca, una marca que hacía mi taza siempre espejo. La madera la bebía cada mañana, formaba un anillo casi imperceptible, y por la noche no quedaba. Me sentí correspondido por esa atención. La casa cuidaba mis restos como yo cuidaba los suyos. Cuando volvió la lluvia, los olores adquirieron una densidad ceremoniosa. La cal viva en los muros respiró por las junturas, y el piso de la entrada sabía a cuero mojado sin que hubiese botas recién llegadas. Retiré las alfombras para airear la madera y el suelo me devolvió un aliento leve, como si debajo hubiese un campo así, con hierba aplastada, con tierra de patio interior, con pujas de raíces pequeñas. No abrí todas las ventanas. No quise que el exterior entrara con contundencia. Mantener cierta presión dentro me parecía lo correcto, una ética sin nombre que la casa exigía a sus moradores. Había algo parecido al pudor en sus vidrios, una preferencia por dejar el mundo en el tono brumoso de los fines de tarde. A veces, en el sótano, notaba la presencia de casas ajenas. Sí, de casas, no de personas. Era como si, al cerrar los ojos, los ladrillos trajeran consigo los hábitos de otras construcciones, y ese rumor de cimientos se hablara con el rumor de aquí. No supe decidir si era imaginación. La humedad hacía que mi respiración recordara las respiraciones de otros lugares donde había vivido, y aún así, la calidad del aire de aquí imponía su ley. Al pasar la mano sobre el conducto del montaplatos, con las uñas cortas, sentía las fibras levantadas de la madera como un texto braille que no sabía leer pero que transmitía la sensación exacta de estar siendo leído. Una noche no dormí en mi cama. Me quedé en la biblioteca, bajo una luz que no molestaba. Sobre la mesa, coloqué la agenda, abierta por una página sin fecha con las letras ya delgadas. Sostuve el lápiz. Anoté: encender el hogar una vez a la semana para recordar la diferencia entre el calor de las cosas vivas y el calor de las resistencias. No tenía leña ni chimenea funcional. No importaba. Era una frase que la casa deseaba poseer.
Dejé el lápiz al borde y la mina manchó el mármol con un polvo gris que el trapo removió sin dejar rastro. Desperté con el cuello apoyado en el respaldo del sillón y una línea de luz cruzándome la cara. La biblioteca olía a una mezcla de papel y fruta que tardé en reconocer. Era un olor antiguo de manzana guardada, no la manzana en sí, sino su recuerdo en cajones. La línea de luz provenía de una rendija entre cortinas, y su geometría se repetía en el piso como un compás. Apoyé los pies. Los músculos se alargaron sin resorte. En el cristal del mueble de la esquina, mis hombros tardaron en reunirse con mi gesto. Acepté ese retraso con la misma cortesía con que se acepta el temblor del primer café. La maleta siguió junto a la cama, con polvo renovado cada día. Pese a mí, se fue volviendo un mueble más. La casa, al final, no me retuvo con cadenas invisibles. Me ofreció, en cambio, un lugar en sus costumbres. Eso produce una obediencia que no sofoca. Me había acostumbrado a cubrir con la mano la llama de una vela imaginaria al cruzar el pasillo, a apartar la falda que no llevaba al perfilarme por la escalera, a girar un inexistente pomo antes de abrir del todo la puerta del cuarto de baño. Esos gestos prestados no me restaban nada. Me anclaban. La última tarde antes de la tarde en que iba a salir, o de una tarde que pudo ser la última, me paré frente al marco vacío. La superficie mostraba, bajo el vidrio, un mate que no aparecía en otros. Llevé la palma. No toqué con la punta de los dedos. Presioné con la planicie de la mano, como había aprendido a presionar sobre el pasamanos, sobre el tapete, sobre las sábanas al hacer la cama. El frío del vidrio me subió por el brazo. No helaba. Era un frío que limpia, como el de una piedra que ha estado todo el día a la sombra. Retiré la mano. En la superficie quedó, por un instante, la huella más nítida que había visto nunca, líneas, borls, arabescos. Luego se desdibujó desde el centro, no hacia afuera, sino hacia abajo, como si mi marca hubiese entrado a la lámina. Mantuve la calma. Bajé. El olor del salón estaba más seco. Los relojes, por primera vez, parecieron coincidir en un único tiempo. Durante unos segundos tuve una claridad extraña, supe el número de escalones, la anchura exacta del zócalo, el peso de la puerta de entrada, el sonido de su cierre. Supe la distancia entre las patas de la mesa, el número de puntillas en la cenefa de la cortina, la cantidad de páginas de la agenda que faltaban para terminarla. Supe que el helecho del invernadero tendría 4 brotes nuevos la semana siguiente. Supe que, si me sentaba, el mundo exterior seguiría, pero el interior habría avanzado una línea. Me senté. La silla, dócil, me aceptó. La luz del ventanal hizo su recorrido habitual por la pared. Cuando llegó al retrato del hombre que había visto siempre con la mano sobre el respaldo de la butaca, la grieta del barniz de su mejilla se volvió más clara. En la mesa frente a él, el objeto ovalado casi se definió como un marco en pequeño. No me levanté para comprobarlo. No quise que la cercanía deshiciera la distancia adecuada. La casa había trabajado en mí el hábito de mantener las proporciones, y entendí que acercarme demasiado era un acto grosero en ese momento. Permanecí quieto hasta que la luz se retiró de ese cuadro y pasó, con su incienso bajísimo, a la esquina. No recuerdo haber tenido hambre. Comí pan con queso, quizás, y guardé la cuchilla en su sitio después de limpiarla con un paño que no olía a nada. Bebí agua con sabor a piedra amable. Subí por última vez, me dije, y el pasamanos fue de una lealtad conmovedora bajo mi mano. El marco vacío me esperaba sin sorpresa. La marca alargada que había dejado mi palma no se veía ya. En su lugar, la mancha pálida del papel se había densificado, una tonalidad apenas más cálida, como si una sombra de sangre antigua hubiese tocado desde detrás. La cama estaba hecha con precisión. Me tumbé sobre la colcha sin deshacerla. Cerré los ojos y, en los párpados, apareció la luz del invernadero como un tono más que como una imagen. Me dormí con la calma de quien ha completado una lista pequeña, útil, precisa. Me desperté cuando la casa lo decidió. No hay otro modo de decirlo. La habitación no había cambiado salvo por una cosa, el espejo me devolvió, al situarme frente a él, una nitidez que no correspondía a esa hora. Vi mi rostro con detallismo ajeno. Los poros, los pelos finos, la pequeña asimetría bajo un ojo. Vi también que el fondo del espejo, detrás de mí, era más nítido que yo. La puerta, la cómoda, la cortina. Todo tenía una frescura renovada, como si se hubiese limpiado desde la otra cara del vidrio. Alcé la mano para tocar la superficie y algo en el gesto me pareció propiedad de otro.
No era una reminiscencia de nadie conocido. Era más bien la idea entera del gesto, el modo en que una casa preferiría que sus habitantes tocaran un espejo. Apoyé la yema del dedo. El vidrio aceptó sin empañarse. Retiré la mano sin prisa. Bajé al pasillo. El marco vacío, esta vez, no me esperó con neutralidad. Tenía, en el centro, una materia finísima que no era polvo ni pintura, una especie de velo que tomaba el color de lo que tenía delante. Me aproximé lo justo, lo decente que era aproximarse, y vi que reflejaba, con un retraso casi imperceptible, el movimiento de mi hombro. Esa membrana respondía con unos milisegundos de demora. No era otra cosa que la casa probando el tiempo. Bajé, por costumbre, a la biblioteca. La agenda descansaba abierta. La pluma que había dejado sin tinta se veía más oscura. Me senté y apoyé las manos en el borde de la mesa. Mis palmas se adhirieron con un placer seco. En el mármol, junto a mi dedo, se extendía un hilo, a medio camino entre grieta y veta, que no recordaba. Lo seguí con la mirada hasta la esquina, donde el hilo se perdía bajo la madera que enmarcaba el mármol. Al rozarlo con la uña, no sonó. Era parte del material, no un accidente. Se me ocurrió que quizá la casa, en algún lugar, me estaba añadiendo como un hilo. No un retrato, no un nombre, no una marca grandilocuente. Un hilo. Esa misma tarde, ya sin contar horas, colgué el abrigo para salir. Una brisa entró por una rendija de la puerta principal que juraría no estaba ahí antes. No olía a calle. Traía dentro una nada limpia, una frescura de almacén bien ordenado. No crucé el marco. Acaricié el interior de la puerta con la misma mano con que había tocado el vidrio. El barniz respondió con un brillo mínimo, y bajo esa pátina, creí sentir el pulso que conocía ya, un compás que no pertenece a nadie y que, sin embargo, yo había asumido. El abrigo quedó puesto en su gancho. No quise, no necesité probar el aire del otro lado. La noche no tuvo acontecimientos. Los relojes hicieron su trabajo con disciplina. El cielo repartió su azul sin excesos. En el salón, los retratos convivieron bien con la sombra. El invernadero, más frío, olía a piedra mojada. El sótano respiró con consistencia de pan que fermenta lento. La agenda esperó mi letra sin exigencia. La cama ofreció firmeza. Y, en el pasillo del piso de arriba, el marco vacío, que ya no era exactamente un marco vacío, me dejó ver, la mañana siguiente, algo que mi ojo interpretó sin violencia, la curva más discreta de un pómulo en el lugar exacto donde debía estar. No hubo ceremonia. No hubo anuncio. No hubo carga. Me acerqué, apoyé la palma con cuidado una vez más, y sentí el frío planchado del vidrio. Retiré la mano y mi huella se dibujó como la primera vez. No bajó hacia el papel. Permaneció ahí, quieta. 1, 2 segundos. Luego se deshizo hacia los bordes, como si los surcos de mis dedos fueran caminos por los que la humedad se retiraba a un perímetro. Quedó un brillo. Desde entonces, todo lo demás ha sido mantener. Despertar a la hora sin hora. Reconocer el sabor leve a hierro de la primera agua. Cepillar el corredor con una repetición exacta de movimientos que quizá no son míos. Cubrir nada con las manos cuando paso junto a la vela que no se enciende. Oler el lino recién estirado al tender una sábana que ya no se arruga. Mirar de reojo el retrato donde, bajo las grietas, el objeto ovalado ya es el marco de un espejo pequeño. No abrir la puerta del jardín con demasiada prisa. Acariciar las curvas de madera como a un animal que se deja. Anotar en la agenda tareas que la casa ya cumplió por mí y tildarlas con lápiz que huele a grafito viejo. A veces, en la calle, alguien se detiene frente a la casa y permanece unos segundos, quizá con la sensación de que algo adentro se mueve con un ritmo que casi reconocen. No llaman al timbre. No se asoman. Se marchan con el cuello un poco más erguido, como si una mano invisible les hubiese peinado el cabello a contraluz. Yo, desde dentro, no me asomo. No por pudor, ni por vergüenza. La casa me enseña que hay movimientos que se hacen hacia adentro y no necesitan testigos. No he vuelto a contar el tiempo en días fuera de aquí. Sé cuando el polvo adquiere una densidad que hay que romper. Sé cuando el agua del jarrón ha cambiado de olor y se debe devolver a la tierra. Sé cuando el viento debe entrar por la ventana del pasillo y cuando no. Sé cuando el marco del corredor requiere mi palma templada y cuando basta con la mirada. No sé, en cambio, si esta es la primera semana de un invierno o la última semana de un verano, y ese desconocimiento no trae conmigo inquietud.
Hoy, al pasar junto al marco, la membrana ligera detrás del vidrio ha devuelto con un retraso mínimo la inclinación de mi cabeza. He seguido de largo, con el cuerpo acomodado al ritmo del pasamanos. En la biblioteca, el hilo del mármol llega ya hasta la otra esquina. En el invernadero, el helecho ha abierto 2 frondes nuevas, y sus hojas tienen el verde del vidrio antiguo. En el sótano, el golpe seco del metal imaginario ha coincidido con el latido en mi muñeca. En la cocina, el agua ha sabido al primer escalón al sol. He anotado en la agenda, mantener sin excesos. He cerrado el cuaderno en la página exacta en que se cierra sin ofrecer resistencia. No hay más final que este modo de permanecer. A veces, de noche, el espejo del cuarto devuelve, con perfección que no molesta, la habitación entera menos una cosa. No se ve el marco vacío del pasillo en su exactitud. Se ve, en su lugar, un hueco pequeño donde el vidrio debería recoger su brillo. Es un rectángulo de sombra ligeramente más cálido que la sombra de alrededor. Me he acercado todo lo que la casa considera decoroso, y he notado que, si alargo la mano y detengo la yema a 1 centímetro, el aire tiene una densidad particular, como el de un respiro sostenido. He retirado la mano y he sentido el impulso cordial de colocarla sobre la madera del pasamanos, sobre la mesa, sobre el borde de la cama, sobre el vidrio del marco. Así se continúa aquí, con la piel, con el oído, con el olfato, con la luz en las uñas. Una vez, muy temprano, antes de que la luz se reconozca como luz, he visto desde el descanso de la escalera mi propia silueta en el vidrio del marco, pero no como sombra, sino como brillo apagado. No me he quedado a comprobar si aparece de nuevo. He bajado. He respirado el olor leve de cera en la barandilla. He escuchado el acuerdo de los relojes. He dejado la cuchara en el montaplatos para que aparezca donde debe. La casa, con su paciencia, continúa. Yo, con la mía, también. Y en ese pacto sin palabras, que no exige juramentos, he aprendido a estar con la exactitud con que un mueble se asienta en su sitio sobre el suelo después de habitaciones de vacilación, con la misma discreción con la que el polvo vuelve, con su gramaje correcto, a los lugares donde hace falta. No sé cuánto de mí queda fuera de esta repetición. No sé si mi nombre se pronuncia del otro lado de la puerta. No sé si alguien espera. Sí sé que, cada vez que paso la palma por el vidrio del marco, dejo una huella que desaparece en dirección al interior, y que, al retirar la mano, una leve película fría me cubre la piel, como si el vidrio me la devolviera de vuelta más fina, más contigua a la casa. No hay amenaza en eso. Tampoco hay promesa. Hay continuidad. Esta mañana, al volver a pasar, el marco ya no ha sido del todo un marco. He visto, bajo la membrana, la insinuación de un hombro, la sugerencia de una clavícula, la curva modesta de una mejilla. He seguido de largo con la serenidad del que reconoce la forma del agua en un vaso por el peso antes que por la vista. La casa, detrás, ha acomodado sus maderas con un sonido diminuto. El aire, delante, se ha alisado. Mis pasos, abajo, han encontrado la temperatura exacta del punto en el que se apoyan. Y esa exactitud, tan pequeña que no admite adjetivos, es el tipo de final que la casa permite, ninguno. Solo el pulso compartido. Solo el vidrio que ya no refleja tanto como recibe. Solo la vida distinta que propone un lugar cuando, por fin, uno aprende a caminar a su compás.